La paca del hilo negro. Esteban era un comerciante de paca de primera, de esos que se meten a las bodegas de las aduanas para rescatar los lotes que nadie reclama. Una noche, un contacto le avisó de un cargamento que había llegado de un puerto que no figuraba en los registros. Puerto Ceniza. Eran las 3:10 de la mañana cuando Esteban llegó a un depósito subterráneo en el corazón del barrio comercial de la ciudad. El aire ahí abajo era pesado, con un olor metálico, como si el oxígeno estuviera mezclado con limadura de hierro y perfume de violetas rancias. Al abrir la enorme puerta de metal, encontró una sola paca gigante, de casi 3 metros de alto, envuelta en una tela de lino negro que parecía absorber la luz de su linterna. Al cortar los flejes, la ropa no cayó como cae la tela normal. Se deslizó con un sonido siseante, como si miles de serpientes de seda estuvieran buscando el suelo. Las prendas eran hermosas, vestidos de gala, trajes de terciopelo y abrigos de piel, pero todos tenían algo en común. Estaban fríos como el hielo del Ártico y, al tocarlos, Esteban sintió un pinchazo en la yema de los dedos, como si la tela tuviera dientes invisibles. Esta ropa no busca dueño, Esteban. Esta ropa busca un cuerpo que la vuelva a hacer caminar, dijo una voz desde el fondo del depósito. Era el vigilante del lugar, un hombre tan flaco que parecía hecho de alambre, con la piel translúcida y las manos cubiertas de dedales de plata. Le advirtió que esa paca pertenecía a la cofradía de los desvestidos, almas que habían muerto en la miseria, y que ahora usaban esas prendas como una trampa para atrapar la calidez de los vivos. Esteban, cegado por el valor de la mercancía, ignoró la advertencia y empezó a cargar los bultos en su camioneta. No se dio cuenta de que, en el fondo del depósito, los maniquíes de plástico viejo empezaban a girar sus cabezas calvas hacia él, y que sus bocas pintadas se ensanchaban en una mueca de hambre. Al llegar a su puesto en el mercado de madrugada, Esteban desplegó la ropa negra sobre sus tubos de exhibición. De inmediato, una clientela inusual empezó a rodear su puesto. Eran personas extremadamente elegantes, pero sus rostros estaban cubiertos por velos, tan densos que no se distinguían sus facciones. No regateaban, simplemente tocaban la ropa y al hacerlo, Esteban sentía que el calor de su propio cuerpo disminuía. El termómetro de su puesto bajó a 0 grados en cuestión de minutos, y el aliento de los clientes salía como un vapor gris que se enredaba en las perchas. «Me queda perfecto», susurró una mujer que se probaba un abrigo de piel. Al quitárselo, Esteban vio con horror que la mujer no tenía brazos. El abrigo mantenía su forma como si tuviera extremidades de aire, y la piel de la prenda parecía estar bebiendo la sangre de las muñecas de la mujer para volverse más brillante. Esteban intentó cerrar el puesto, pero los tubos de metal se habían convertido en dedos largos que lo mantenían prisionero dentro de su propio local. Los maniquíes que traía de adorno empezaron a vestirse solos con la ropa de la paca negra. Sus cuerpos de plástico crujían mientras se inflaban con una vida robada. Uno de ellos, vestido con un traje de gala, se le acercó y le puso una mano de plástico frío en el hombro. «Necesitamos un modelo para la colección de invierno, Esteban. Un modelo que no necesite respirar», dijo el maniquí con la voz de un amigo de Esteban que había muerto hacía años. El mercado se transformó en una pasarela de pesadilla. Los otros vendedores del tianguis habían desaparecido, reemplazados por filas interminables de ropa vacía que caminaba sola. La lona rosa de su puesto se volvió de un rojo oscuro y empezó a gotear un líquido que olía a tinte y a miedo. Esteban se dio cuenta de que estaba siendo hilvanado al puesto. Hilos negros y finos como el cabello humano estaban saliendo de las prendas y cosiéndose directamente a su piel, uniendo su sistema nervioso a la estructura de la paca maldita. Desesperado, Esteban buscó sus tijeras de sastre, unas tijeras de acero pesado que pertenecieron a su abuelo. Pero las tijeras se habían vuelto de cristal y se rompieron en sus manos al intentar cortar los hilos negros. La modista de las sombras, una entidad hecha de retazos de tela vieja y agujas de hueso, descendió desde el techo de la carpa. Con una aguja gigante, empezó a coser la boca de Esteban para que no pudiera pedir ayuda. «El silencio es la mejor tela para un buen forro», siseó la entidad. Esteban sintió que su conciencia se desvanecía, mientras su cuerpo se volvía rígido, transformándose lentamente en un maniquí de exhibición. En ese momento de agonía,
Recordó que en su encendedor de propaganda tenía un poco de benzina. No podía usar las manos, pero logró golpear el encendedor contra el tubo de metal con el pie. Una chispa saltó y prendió uno de los hilos negros. El fuego no se propagó como el fuego normal. Era una llama blanca que consumía solo la tela maldita, soltando los gritos de todos los que habían sido atrapados antes que él. El fuego de benzina actuó como un disolvente para la magia de la paca. Los hilos negros se retorcieron y se quemaron, liberando a Esteban. La modista de las sombras soltó un rugido de tela desgarrándose y trató de envolverlo en un manto de terciopelo que pesaba como el plomo. Esteban, con las manos sangrando, tomó un rollo de cinta métrica de metal y lo usó como un látigo, cortando el aire y las fibras de sombra. La cinta métrica, al ser de acero graduado, representaba la medida de la realidad, algo que las sombras no podían soportar. Esteban corrió fuera del puesto mientras todo el lote de ropa negra estallaba en una combustión espontánea. El olor a pelo quemado y plástico derretido llenó todo el mercado. Cuando por fin llegó a la calle principal, el sol estaba saliendo y la gente común empezaba a llegar para el turno del día. Su puesto era solo un montón de cenizas negras y fierros retorcidos. No quedó rastro de la ropa de gala ni de los maniquíes. Sin embargo, cuando Esteban llegó a su casa y se quitó la camisa para curarse las heridas, vio que en su espalda habían quedado grabadas las costuras de un traje. Las marcas eran cicatrices profundas que formaban el patrón de una chaqueta de etiqueta. Nunca se le quitaron. Ahora, cada vez que pasa frente a una tienda de ropa y ve a los maniquíes en el aparador, siente un tirón en la espalda, como si alguien estuviera jalando de un hilo invisible dentro de su columna vertebral. Ya no vende ropa. Ahora trabaja cargando bultos de cemento, algo que no tiene forma de cuerpo humano y que no puede cobrar vida. Pero dice que en las noches de luna llena, su armario empieza a vibrar y se escucha el sonido de unas tijeras cortando el aire en la oscuridad. Sabe que la modista de las sombras dejó un hilo pendiente en él y que tarde o temprano vendrá a terminar de confeccionar el traje que le tiene reservado para su funeral. Si eres vendedor de ropa y te ofrecen una paca que no tiene etiquetas y que se siente más fría que el hielo, no la abras. No importa qué tan fina sea la tela, quémala antes de que los hilos encuentren tu piel. Porque en el comercio de la madrugada hay prendas que no se visten con el cuerpo, se visten con la esencia de quien tiene la mala suerte de ponerles precio. El tianguis de las cosas perdidas. Ramiro era un vendedor de calzado que llevaba 20 años recorriendo los mercados de la periferia. Su rutina era siempre la misma. Llegar a las 4:00 a.m., bajar los bultos de tenis y zapatos y colgar las lonas rosas que protegían su mercancía. Una madrugada, en el mercado de San Lorenzo, la neblina estaba tan espesa que no podía ver ni a 3 metros de distancia. Al caminar hacia el fondo para buscar al encargado de los lugares, Ramiro dobló en un pasillo que juraría que el día anterior era una pared de concreto. El pasillo era inmenso y estaba lleno de puestos, pero no había ruidos de gente gritando ofertas. Era un silencio denso, interrumpido solo por el goteo de un agua que olía a flores muertas. Los vendedores de ese pasillo estaban parados como estatuas tras sus tablones. No vendían ropa ni comida. Sus mercancías eran cosas imposibles, frascos con suspiros, llaves que abrían puertas de casas que ya se habían quemado, y fotos de personas que aún no habían nacido. «Oh, pase, marchante, aquí tenemos lo que le falta para completar su vida», dijo un hombre que vendía espejos empañados. Ramiro notó que el hombre no tenía reflejo en sus propios espejos. Sus ojos eran como canicas de vidrio soplado y su ropa, aunque era la de un vendedor ambulante común, parecía estar hecha de periódicos viejos con noticias de tragedias futuras. Al intentar salir de ese pasillo, Ramiro se dio cuenta de que el camino se había estirado. Los puestos se multiplicaban y la lona que cubría el pasillo ya no era de plástico, sino de una piel pálida, que dejaba pasar una luz amarillenta y enferma. El pánico empezó a cerrarle la garganta, cuando vio que en uno de los puestos estaban vendiendo sus propios tenis, los mismos que él traía puestos, pero manchados de una sangre que aún se sentía caliente. Ramiro corrió, pero cada pasillo lo llevaba de vuelta al centro de ese mercado fantasmal. De pronto, un puesto llamó su atención porque era el único que tenía una luz blanca y brillante. Era el puesto del coleccionista de sombras. El vendedor era un niño, pequeño con manos de anciano, que estaba tejiendo un
delantal con cabello humano. Sobre su tablón había cientos de gafetes de otros vendedores ambulantes que Ramiro conocía y que habían desaparecido a lo largo de los años. Usted entró sin pagar derecho de piso. Don Ramiro, dijo el niño sin levantar la vista, en este mercado, el lugar se paga con algo que no pueda reponer. No aceptamos pesos, aceptamos los latidos que le quedan. El niño sacó una báscula de esas antiguas, de cruz, y puso en un plato un zapato de Ramiro. En el otro plato, empezó a colocar sombras negras que sacaba de una caja de madera. La báscula no se movía. El niño le explicó que para salir de ahí, Ramiro debía venderle algo a los otros clientes del pasillo. Pero los clientes no eran personas. Eran bultos de ropa vieja que caminaban, arrastrándose y que pedían a gritos que les vendieran una identidad. Ramiro sintió que sus propios pies empezaban a volverse de madera, como los maniquíes de su puesto. El aire en el pasillo se volvió tan pesado que cada respiración le sabía a polvo de ladrillo. Vio cómo un vendedor de comida le ofrecía un plato de recuerdos fritos, y al olerlo, Ramiro casi olvida el nombre de su madre. Comprendió que si no lograba realizar una venta real en ese mercado de sombras, él mismo se convertiría en mercancía, colgado de un gancho para que algún otro desgraciado lo comprara por unas cuantas monedas de olvido. Desesperado, Ramiro recordó que en su mandil de vendedor todavía traía un par de agujetas nuevas y un silbato, que usaba para llamar la atención de los clientes. Cuando una de esas sombras sin rostro se le acercó para tocarle el pecho, Ramiro sacó el silbato y sopló con todas sus fuerzas. El sonido no fue un silbido normal, fue un trueno que sacudió las lonas de piel y agrietó los espejos del pasillo. Las sombras retrocedieron, chillando como ratas asustadas. «Llévele, llévele. Vendo la verdad a precio de mentira», gritó Ramiro usando su voz de pregonero con una rabia que no sabía que tenía. Empezó a amarrar las agujetas alrededor de sus manos, como si fueran un rosario improvisado. El niño del puesto de sombras se levantó, transformándose en una criatura de humo negro, con 1000 bocas que gritaban al mismo tiempo. Ramiro se dio cuenta de que el mercado era en realidad una trampa para los trabajadores que se consumían en el cansancio. Con un movimiento rápido, lanzó sus agujetas hacia el rostro de la criatura y prendió fuego a uno de los delantales de periódico con su encendedor. El papel ardió con una llama verde que empezó a consumir el puesto y a propagarse. Por las lonas, el mercado entero empezó a gritar. Ramiro vio cómo los pasillos se retorcían como tripas heridas. El fuego no quemaba como el fuego normal, quemaba la ilusión del lugar, revelando que debajo de los tablones no había nada más que un foso infinito, lleno de los restos de los que no pudieron pagar su derecho de piso. Ramiro corrió hacia la única luz que se veía al fondo, la luz del sol que apenas empezaba a romper la neblina en el mundo real. Ramiro despertó tirado en el suelo de su puesto, justo debajo de su lona rosa. Sus compañeros de los otros puestos lo estaban rodeando, echándole aire con cartones. «Te dio un golpe de calor, Ramiro. Te desplomaste apenas llegaste», le decía el de los jugos. Ramiro intentó levantarse, pero sintió un dolor agudo en las manos. Al mirarlas, vio que las agujas de sus manos tenían marcas de quemaduras con forma de letras. Las noticias de los periódicos del mercado, fantasmas, se le habían quedado grabadas en la piel. Al revisar su mercancía para ver si algo se había dañado, encontró un par de zapatos que él no recordaba haber comprado. Eran unos zapatos de charol negro, tan brillantes que parecían espejos, pero cuando se asomó a ver su reflejo en ellos, no vio su cara, sino el rostro del niño de manos de anciano sonriéndole desde el otro lado. Tiró los zapatos a la basura, pero al día siguiente aparecieron de nuevo en su puesto, colocados justo en el centro, como la oferta del día. Desde entonces Ramiro ya no pregona igual. Su voz suena cansada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Dicen sus compañeros que a veces se queda mirando al vacío y empieza a regatear con personas que nadie más puede ver. Sabe que el mercado de las sombras sigue ahí, Justo detrás de la neblina de la madrugada, esperando a que vuelva a tener una deuda para cobrarle el resto de su vida. Si vas al mercado muy temprano y entras en un pasillo donde el aire se siente frío y los vendedores no te miran a los ojos, no preguntes precios, no toques la mercancía y, sobre todo, no aceptes pruebas de comida, porque en el turno de medianoche, el mejor cliente es el que no sabe que ya lo vendieron.
y el derecho de piso en el mercado del olvido se paga con la eternidad de tu sombra. El puesto de la fruta prohibida. Don Jacinto era un vendedor de especias que presumía de conocer cada olor del mundo, desde el comino más terroso hasta la canela más dulce. Llevaba 30 años instalándose en la central de abastos, llegando siempre a las 3:15 a.m. para ganarle al gentío. Una madrugada de enero, cuando el frío se metía en los huesos como agujas de hielo, Jacinto notó que el pasillo de los chiles secos estaba inusualmente largo. Caminó y caminó, pero las bodegas de sus conocidos parecían haber sido reemplazadas por puestos de madera podrida que goteaban una savia, negra y pegajosa. De pronto un aroma lo detuvo en seco. No era pimienta ni clavo. Era un olor que le recordaba a la tierra de Panteón recién removida, mezclado con el perfume de una madre que ya no está. Siguiendo el rastro, llegó a un puesto atendido por una mujer de espaldas, envuelta en un rebozo que parecía tejido con hilos de sombra. Sobre su tablón no había bultos de mercancía, sino cestas tejidas con fibras que parecían venas humanas, llenas de una fruta que Jacinto jamás había visto. Manzanas de un rojo tan intenso que parecían palpitar, y uvas negras que tenían la forma de ojos cerrados. Pase, marchante, pruebe la fruta de la memoria. Aquí no cobramos con moneda. Cobramos con el suspiro que le queda al despertar, dijo la mujer sin voltear. Jacinto, hipnotizado por el olor, estiró la mano para tocar una de las manzanas. En ese instante el mercado a su alrededor cambió. Los ruidos de los camiones de carga se convirtieron en lamentos lejanos y las luces de vapor de sodio se volvieron velas negras que ardían sin consumirse. La mujer se giró lentamente y Jacinto vio que su rostro era un mosaico de trozos de fruta podrida, cosidos con hilo de cáñamo. Ella le extendió una cesta y le susurró que si aceptaba el regalo, tendría la venta más grande de su vida, pero que a cambio tendría que ayudarla a cosechar en el próximo eclipse. Jacinto, atrapado en un trance, tomó la cesta y sintió que su peso era el de un cadáver pequeño. Al regresar a su puesto habitual, Jacinto notó que algo andaba mal. Sus especias, que antes eran de colores brillantes, ahora se veían grises como ceniza de muerto. Sin embargo, una fila de clientes empezó a formarse frente a él. Pero no eran los clientes de siempre. Eran figuras pálidas vestidas con ropas de épocas pasadas, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Todos pedían lo mismo: 1 gramo de la fruta negra. Jacinto, siguiendo el impulso de la mujer del rebozo, empezó a repartir lo que traía en la cesta. Cada vez que entregaba una uva o un trozo de manzana, el cliente le entregaba a cambio una moneda de oro que, al tocarla, se sentía caliente como si acabara de salir de una fragua. Pero con cada moneda, Jacinto sentía que su propia vista se nublaba. Empezó a perder los colores del mundo. Primero el rojo, luego el verde. El mercado se estaba volviendo una película de cine mudo, gris y lúgubre. Se dio cuenta de que lo que estaba vendiendo no era fruta, sino los colores de su propia alma, y que los clientes eran ánimas que venían a alimentarse de su vitalidad para poder proyectarse un segundo más en el mundo de los vivos. «Llévele, llévele. Pague con su luz y lleve su sombra», empezó a gritar Jacinto sin querer, como si una fuerza externa controlara sus cuerdas vocales. Uno de sus competidores, el gordo Lupe, se acercó a su puesto y retrocedió con horror. «Jacinto, ¿qué te pasa?» «Tus manos se están volviendo madera», gritó. Jacinto se miró las extremidades y vio que su piel se estaba convirtiendo en corteza, rugosa, y sus uñas en astillas de canela. Los clientes fantasmas empezaron a rodearlo, tironeando de su mandil, exigiendo más mercancía. La mujer del rebozo apareció de nuevo al fondo del pasillo, sonriendo con sus dientes de semilla negra. Estaba esperando a que Jacinto se consumiera por completo para recoger su cuerpo y ponerlo a la venta en su propio puesto de horrores. En un último destello de conciencia, Jacinto recordó el secreto de las especias. El azufre y la sal eran los únicos elementos que las sombras no podían tocar. Con un movimiento torpe de sus manos de madera, alcanzó un costal de sal de grano que guardaba bajo el mostrador. Empezó a arrojar puñados de sal sobre su propia mercancía maldita y sobre los clientes que lo acechaban. Al contacto con la sal, las monedas de oro se convirtieron en carbón hirviente y la fruta roja estalló en un líquido negro que olía a vinagre y olvido. «Esta venta se cancela», gritó Jacinto, rompiendo el hechizo de su voz. Tomó un frasco de chiles habaneros secos, los más fuertes que tenía,
y los trituró con sus manos de madera, lanzando el polvo al aire. El polvo picante creó una nube roja, que irritó los ojos de las ánimas y quemó la piel de sombra de la mujer del rebozo. Ella soltó un alarido que hizo que los techos de lámina del mercado vibraran como si fuera a caerse el cielo. El mercado de las sombras empezó a desmoronarse. Los puestos de madera se hundieron. En el asfalto y las velas negras se apagaron de un solo soplido, de viento helado. Jacinto sintió que caía por un túnel de olores ácidos. Vio pasar su vida entera como si fuera un inventario de mercancía. Sus días de hambre, sus días de gloria, y el momento en que aceptó la cesta de la mujer. Se aferró a su costal de sal como si fuera un ancla. El que mucho abarca, poco aprieta, pensó mientras el mundo desaparecía. El olor a tierra removida fue reemplazado por el olor a diésel y a café de olla que venía de las cocinas económicas del mercado real. Jacinto despertó sentado en su banco de madera, con la cabeza apoyada en su báscula. El sol ya estaba alto y el mercado bullía con la actividad normal de un jueves de plaza. Sus manos ya no eran de madera, pero estaban cubiertas de una fina capa de ceniza gris que no se quitaba con nada. Al revisar su cajón de dinero, no encontró las monedas de oro, sino trozos de carbón frío que tenían grabadas las caras de los clientes, fantasmas que lo habían visitado durante la noche. Lo más inquietante ocurrió cuando llegó su primer cliente del día, una señora de toda la vida que siempre le compraba comino. Al pesar la especia, Jacinto notó que su báscula siempre marcaba 1 gramo de más, sin importar cuánto quitara. Ese gramo extra era el peso de la sombra que se le había quedado pegada. Jacinto comprendió que ahora él era parte de la mercancía. Una porción de él seguía en aquel pasillo muerto, vendiendo especias de ceniza a los que ya no tienen boca para saborearlas. Desde aquel día, don Jacinto nunca vuelve a aceptar un flete o una mercancía que no conozca. Si alguien llega a su puesto con un aroma extraño que no figura en sus frascos, simplemente baja la cortina y se va a rezar. Sabe que la mujer del rebozo sigue en la central, moviéndose entre los bultos de papa y las cajas de tomate, esperando a que otro vendedor, ambicioso o cansado, estire la mano hacia su cesta de frutas imposibles. Si vas a la central de abastos en la madrugada y sientes un olor a gardenias y tierra fresca en un pasillo, donde solo debería haber verduras, no te detengas a oler. Camina rápido. No le aceptes pruebas a nadie y, sobre todo, no dejes que te pesen en las básculas de cruz, porque en el turno de medianoche, el vendedor que más gana es el que logra regresar a su casa con su sombra completa y su alma sin regatear.